Ya. Listo, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, de nuevo, bienvenidos a esta es nuestra tercera capacitación en esta serie de Fortalece tu éxito, despierta tu potencial. Antes de arrancar, yo sí quiero detenerme a felicitarlos de nuevo, de verdad, porque no están aquí por ninguna casualidad, están aquí porque ustedes están tomando una decisión que de verdad muy pocas personas la toman, porque el crecimiento personal, yo digo que no es para todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que invertir tiempo en nosotros mismos, hay que formar una mentalidad diferente y pues eso lo que hace es que nosotros tengamos que enfrentarnos a muchas cosas que están en nuestro ser, que no son tan lindas, ¿sí? Y que lo que vamos a hacer es pues precisamente poder enfocar esas cosas para construir que la vida que nosotros nos merecemos, no la que nos tocó, la que nos merecemos. Entonces, en cada capacitación, nosotros lo que vamos a ir buscando es acercarnos a esa mejor versión de nosotros. Eso es lo que estamos formando aquí. Es una versión diferente. ¿Por qué? Porque pensamos diferente, porque actuamos diferentes. Y entonces al hacer esto, pues que adivinen, nuestros resultados obviamente van a ser diferentes. ¿Sí? Y si ustedes están acá es porque están demostrando ese compromiso de crecer, de estar por encima del promedio, de estar construyendo esa mejor versión y obviamente pues encontrar o despertar ese potencial que todos tenemos. Entonces, de verdad que los felicito porque esto es una disciplina, es hambre de crecer y sobre todo es valentía, ¿va? Entonces, felicidades, démonos un aplauso a todos. Que estamos aquí a las 7, a las 8 de la mañana en domingo, sabiendo que muchos dejamos incluso parte de estar con la familia, con los hijos, con las parejas y pues la verdad es de valientes. Entonces, antes de entrar en el tema de hoy, quiero que hagamos como un pequeño repaso de lo que hemos venido aquí construyendo, porque cada sesión es como un escalón, ¿sí? Vamos a ir como aumentando, vamos a ir llevando a otro nivel los temas, ¿sí? Entonces, en la primera capacitación, nosotros hablamos de los pilares del éxito. Vamos a verlo aquí. Hablamos de los 7 pilares del éxito. Sí, en los 7 pilares del éxito, que son la paz mental, que es como la base de todo. Habíamos hablado que la paz mental es la base de todo. Si no tenemos paz mental, pues obviamente no nos vamos a permitir avanzar. La salud y la energía, que es la que nos va a permitir, pues, Claudita llega primero movernos que yo. mantenernos como en acción y todo. Las relaciones sanas que son las que a nosotros en realidad nos van sosteniendo, ¿sí? Esas relaciones que día a día nos ayudan a fortalecer, a sostenernos como persona. La libertad financiera que nos da pues muchísimas opciones, ¿sí? Incluso de ayudar cuando nuestro propósito es ese. Y las metas como valiosas, que son las que nos van a dar dirección. Sabemos que si no hay dirección, si no hay una meta, pues entonces no sabemos a dónde vamos. El autoconocimiento, que es lo que nos alinea, ¿sí? Porque el conocernos, el aprender a sabernos cómo son, pues nos va a poder ayudar a dirigirnos en el propósito que tenemos. Y el cumplimiento personal, que es lo que nos da propósito y que es como el fin de las personas, ¿va? Nuestro cumplimiento personal. La gratitud, el propósito, el legado, todo lo que nosotros queremos construir y que lo concluimos con una fórmula que es muy simple pero muy poderosa porque nos dice que la comprensión, o sea, todo lo que nosotros estudiamos, vamos leyendo, adquiriendo, más el esfuerzo, obviamente esto nos va a llevar a qué? A los resultados. ¿Cuál es el esfuerzo? Poner en acción todo lo que nosotros vamos aprendiendo, ¿sí? Y entonces aquí es donde viene esta frase poderosísima que a mí me encanta. Renacer depende de ti, ¿sí? Entonces vamos a tener nosotros esa valentía y ese coraje, obviamente, pues de poder seguir recorriendo este camino. La segunda capacitación en la que vimos fue la semana pasada, no, hace 2 semanas, porque la semana pasada fue
fue la convención. Entonces, descubrimos las 7 leyes mentales, sí, hablamos de ellas más bien. Descubrimos que la mente es esa fuerza creativa más poderosa del universo, ¿sí? Y que aquí es donde se enfoca todo, que el éxito no se encuentra, se crea y se crea desde dónde, desde el ser. Entonces vimos la ley del control que nos enseñó que el poder está en nosotros, el poder está dentro de nosotros, no fuera, no podemos entregarle nuestro poder o ponerlos en manos de nadie. La ley de la atracción que nos recordó no, que si nosotros no planeamos, entonces eso lo que quiere decir es que estamos planeando nuestro fracaso. No planear es planear, fallar, ¿sí? La ley de la causa y el efecto nos mostró que nada sucede por suerte, nada es al azar, nada. La ley de la creencia que nos dijo que la realidad refleja lo que tú crees posible. Entonces, si tú crees, lo creas. Entonces, lo que creas, lo que tú crees, lo vas a crear. Eso es fundamental. Ahora, la ley de la expectativa, la ley de la expectativa nos reveló que no obtenemos aquello que esperamos, sino sí, lo que esperas es lo que, más bien, lo que esperas es lo que nosotros vamos a recibir. Si nosotros esperamos cosas malas, pues ¿qué creen? Que nos van a suceder cosas malas. En cambio, si nosotros nos enfocamos en que vamos a recibir todo lo bueno, pues ¿qué creen? El universo va viendo y va alineando todo para que recibas esas cosas. Claro está, no es solo pensarlo, imaginarlo, no, hay que poner acción, ¿va? Hay que poner acción a todo esto, que fue lo que vimos en la anterior de los 7 pasos, ¿sí? La ley de la expectativa. ¿Cuál es la ley de la expectativa? Pues es esa ley que nos revela, perdón, ya se la vimos, sí. Seguimos aquí en la ley de la atracción. La ley de la atracción. ¿Qué nos dijo? Que esa energía que nosotros atraemos es la vida de todo lo que nosotros pensamos. O sea, nosotros todo lo que pensamos, todo lo que deseamos, todo lo que estamos viviendo, lo que estamos construyendo, eso se vuelve para nosotros como ese imán viviente. ¿Sí? Entonces, la energía que atrae a nuestra vida lo que pensamos, o sea, todo lo que pensamos. Si nosotros empezamos a vivir en un pensamiento de frustración, eso es lo que nosotros vamos a atraer. En cambio, si nosotros estamos entonces construyendo pensamientos de éxito, pues ¿qué creen? Que eso es lo que nos va a llevar al resultado de tener ese éxito y de cambiar nuestras cosas. Entonces tenemos que empezar ¿por dónde? Pues por cambiar esos pensamientos, ¿va? Eso es lo que necesitamos. Y la ley de la correspondencia, que nos recuerda una verdad realmente profunda, no muy profunda, que es como se es dentro, se es fuera. Como se es dentro, es fuera. Entonces, ¿qué tenemos que construir nosotros? Ese interior. Entonces, cada una de estas leyes nos demuestra que la vida no nos ocurre, la vida responde a quienes somos nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos construir. Dicen que los principios del éxito son primero ser, que es lo que estamos haciendo nosotros acá, construyendo y obviamente pues interesándonos en nuestro desarrollo personal, que es crecer, es desarrollar nuestro ser. El hacer, que es aquí entonces donde entra todo en nuestro negocio, que pues directamente todo lo que tenemos que hacer, que es aplicar el sistema. Ese es el hacer las llamadas, las invitaciones, las presentaciones, el seguimiento, ¿sí? Todo eso es hacer. ¿Para qué? Para después poder tener. Entonces todo lleva un orden. No es que nosotros llegamos aquí a tener, no, hay que construir, hay un orden, que es primero el ser, después el hacer y luego, obviamente, por consecuencia, es el tener. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a continuar con este desbloquear nuestro potencial. Entonces, hoy quiero que nosotros arranquemos con una verdad. De verdad que todos nacemos con un potencial inmenso. Nadie vino al mundo vacío, ni limitado, ni sin talentos. No,
Dios, como dicen por ahí, Dios no crea basura, ¿sí? Dios a todos nos trajo, los que creemos en Dios o en el universo, pónganle el nombre que quieran. No venimos acá sin talentos, no venimos limitados, vacíos, ¿sí? Venimos a venir y a desarrollar y a despertar ese potencial que tenemos cada uno de nosotros, y eso lo hacemos a lo largo de la vida. ¿A través de qué? De las actitudes, de las experiencias, ¿sí? De las creencias, todo eso. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo, desde que nacemos y toda nuestra evolución, nosotros aprendemos de actitudes, nosotros aprendemos de miedos que nos enseñan, de experiencias que pueden ser agradables o desagradables. Vamos creando esas creencias, vamos recibiendo críticas de muchos lados, vamos incluso desarrollando hábitos y experiencias que van poniendo como pueden ser capas dentro de nuestro potencial, y que muchas veces eso nos lleva a que nosotros olvidemos lo que somos capaces de lograr, ¿va? Entonces, ¿qué vamos nosotros a hacer? A quitar esas capas, a liberarnos de todo eso que nos ha detenido acá y a descubrir lo que realmente somos nosotros y para lo que vinimos. Entonces vamos a hablar de actitudes que van a impulsar lo que nos está frenando en nuestro crecimiento. Vamos a hablar de expectativas, porque nosotros recibimos no solo lo que queremos, ¿sí? Sino más bien lo que esperamos. Ya lo vimos en las leyes en estas leyes mentales, ¿sí? Entonces hay que mirar. Y vamos a hablar de un tema fundamental en el desarrollo personal, que es el concepto propio. Es la imagen mental que determina todo lo que nosotros podemos creer posible, ¿va? Eso es un concepto hermoso que vamos a ver hoy. La autoestima, que es la base emocional de todo éxito. Sí, necesitamos fortalecer esa autoestima. Vamos a ver también, hablar de hábitos negativos, esos bloqueos silenciosos que drenan nuestra fuerza, que drenan nuestra energía. Y vamos a hablar de algo delicadísimo, que es la crítica destructiva. ¿Sí? Que mata que los sueños, incluso antes de empezarlos, incluso antes de soñarlos, ¿sí? Entonces, y vamos a cerrar con algo muy lindo, que es la clave del éxito, que es un principio que usamos todas las personas y que es extraordinario, ¿va? Entonces, eso es lo que vamos a abrir a ver hoy. Y yo quiero comenzar con, esta es la segunda vez que lo hacemos acá, con esta pregunta profunda, porque en realidad todo lo que estamos viendo es para que nosotros mismos podamos llegar a contestarnos esta pregunta. No sé si alguna vez se han preguntado por qué algunas personas tienen resultados extraordinarios mientras otros apenas sobreviven, ¿sí? Y entonces decimos, ¿será que 10, 20, 100 son ellos 100 veces más inteligentes que nosotros? ¿O será que ellos simplemente han tenido suerte en la vida? ¿O pensamos que una persona puede ganar 15 veces más que nosotros porque son más inteligentes? ¿Sí? ¿O que alguien gana millones y millones y millones porque es más astuto, más talentoso, más inteligente que nosotros? Y la verdad que los estudios han demostrado que no, que eso no es cierto. Que eso no es cierto, que las personas más brillantes no siempre son ni las más inteligentes, ni las más talentosas, ni las más brillantes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si no es la inteligencia, entonces, ¿qué es lo que es? ¿Por qué unos tienen resultados tan grandes y otros no los tenemos? ¿Sí? Y la clave está en que nosotros empecemos a entender que el éxito no depende de la inteligencia, que el éxito no es cuestión de suerte, que el éxito no es cuestión de estar en el lugar correcto. A veces ayuda, sí, pero no es cuestión de eso. Que el éxito es cuestión de qué? De mentalidad, de hábitos, de las expectativas que nosotros vamos creando sobre el mundo y sobre nosotros mismos, del autoconcepto, de las acciones consistentes que nosotros estemos ejerciendo. Es decir, que todos nosotros que estamos acá, si logramos desbloquear ese potencial que tiene cada uno, imagínate lo que vamos a brillar.
¿va? Entonces, la diferencia entre dónde estoy y dónde puedo estar está en cada uno de nosotros, está en nuestras manos. Y yo sí quiero que nos quedemos a reflexionar en si la inteligencia no es ese factor decisivo del éxito, qué es lo que realmente hace la diferencia y más allá de eso, qué es lo que nos está faltando a nosotros. Porque es ahí donde vamos a ir trabajando de manera individual lo que nos hace falta. ¿Para qué? Para desbloquear ese potencial, ¿va? Y entonces vamos a ir viendo qué herramientas. Lo que vamos acá a ver son herramientas que puede que a uno les sirvan, puede que a otros no, pero que cada uno va a ir armando como esa caja de herramientas para poder ir, obviamente, transitando y buscando despertar este potencial. Así que yo les digo que si se van hoy con una sola cosa de lo que veamos en esta hora y la apliquen, eso es la mejor ganancia para ustedes. Entonces vamos a ahorita a hablar del potencial humano, ¿sí? La diferencia entre quienes crecen y quienes se estancan. Y hay una fórmula para eso, que son los atributos innatos, esta es la fórmula, por obviamente los atributos adquiridos por la actitud y esto va a ser igual al potencial humano individual. Y vamos a desmenuzar cada uno de esos atributos, ¿sí? O de esos ingredientes de esta fórmula. Entonces, el primero son los atributos innatos. Son esas cualidades con las que naciste. Es tu inteligencia natural. Claro que sí hay gente mucho más inteligente que nosotros. Es algo que sí, alguien viene más dotado de inteligencia que otros, sí. Pero también vienes con tu temperamento. También vienes con una genética, una epigenética, ¿sí? Y también vienes con algunas inclinaciones. Son los atributos innatos que muchas veces no podemos cambiar en parte, ¿sí? Porque cada uno nace con un paquete como único. En parte no lo podemos cambiar, pero la neurociencia también ha demostrado que sí, se puede cambiar muchas cosas. Entonces ahí es lo que necesitamos ir identificando. El segundo son los atributos adquiridos. Y aquí hablamos de la educación, de la capacitación, de lo que leemos, de lo que escuchamos, ¿sí? De todo lo que hemos ido aprendiendo, de las habilidades que hemos desarrollado, de la experiencia que hemos ido generando, de la sabiduría que también hemos ido desarrollando. Y esto, como bien dice la neurociencia, sí se puede desarrollar. ¿Sí? Y de hecho, muchas veces, pues con una sola pizca de información nueva puede cambiar algo radicalmente en nuestra efectividad o en nuestra forma en cómo estamos llevando. Por eso a veces decimos, entren. Ah, pero es que ya este tema lo vi. No, créeme que no. De pronto hubo algo que usted no escuchó en ese momento y es en este momento donde lo va a escuchar y donde en realidad usted lo va a tomar y eso va a hacer que hayan muchos cambios en su vida. ¿Va? Entonces, esos son los atributos adquiridos. Lo tercero es la actitud. Y esta es la clave, muchachos, porque podemos tener atributos innatos muy buenos, podemos tener atributos adquiridos o desarrollados excelentes, pero si nosotros tenemos una mala actitud, pues ni cómo hacerle, ¿sí? Entonces, tu actitud puede multiplicar o derrumbarse en cuestión de segundos. ¿Y la actitud qué es? ¿Cómo enfrentamos nosotros la vida? ¿Sí? Y aquí viene un dato que escuché de Harvard que dice que el 85% del éxito profesional depende de la actitud, no de la inteligencia, no del talento, no de los contactos, no incluso de las habilidades que tengamos, de la actitud. Entonces, una persona con una actitud mental positiva, avanza más rápido, crece más dentro de la organización, da más valor, gana más dinero, experimenta más satisfacción en la vida, ¿verdad?
¿sí? Entonces vamos a poner atención en esa actitud que sea de verdad positiva y esto también se puede desarrollar, también se construye, ¿va? ¿Cómo? Entrándole góticas a nuestra vida, poniéndole cositas que sean significativas para nuestra vida. Entonces, que vamos a tener una postura más constructiva ante la vida, ante el negocio, ante los retos que que cada día nos surgen aquí dentro de este negocio o las personas que trabajan. ¿Sí? Una postura constructiva en su trabajo, postura constructiva en las relaciones, postura incluso constructiva en los resultados que hemos tenido hasta el momento, ¿sí? Y aquí viene también el punto como importante de la fórmula, que la actitud multiplica todo lo demás. ¿Sí? Multiplica los atributos innatos, multiplica el haber estudiado muchísimo, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos alineada nuestra actitud con todo lo que aprendemos al día, con lo que nacimos, entonces obviamente pues nos vamos a estancar. Y eso puede ser que muchos de los que estemos aquí, pues en algo nos estén frenando, no nos esté dejando avanzar. Y tenemos que irlo pensando, ¿sí? Entonces, porque hay personas que avanzan tanto, de verdad que si nos ponemos a evaluarlas es la actitud, ¿va? Entonces, eso que nos quede aquí presente. Entonces, esta es la fórmula del potencial humano individual. Esto es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿va? Ahí es donde viene realmente la diferencia con otras personas. Y bueno, ahora ya entendimos que la actitud multiplica todo lo demás. Ahora necesitamos hacernos como ciertas preguntas. ¿De dónde vienen nuestras actitudes? ¿De dónde vienen? Y aquí, claro, lo principal es la actitud, pero vamos a ir viendo de dónde viene cada una, ¿sí? Y cómo es que nosotros creamos o generamos una actitud, digamos así como poderosa. Sí, entonces nuestras actitudes vienen directamente de nuestras expectativas, de las expectativas que nosotros tenemos. Si nosotros esperamos que las cosas salgan bien, pues ¿qué creen? Vamos a construir cosas que salgan bien. Pero si nosotros estamos esperando que las cosas salgan más, pues nuestra actitud va a ser negativa, ¿sí? Y eso nos va a llevar a a que las cosas salgan mal. Y así de simple y poderoso es esto. Esto no hay que estarle como inventando muchas cosas. Es así, es real, ¿va? Pero resulta que lo poderoso y lo realmente interesante es que nosotros podemos fabricar nuestras expectativas. ¿Sí? Nosotros podemos decidir esperar cosas buenas. Nosotros podemos decidir creer que hoy van a ocurrir algo maravilloso para cada uno de nosotros. Nosotros podemos esperar oportunidades. Nosotros podemos decidir eso. Yo hoy decido esperar que las oportunidades se vengan y no solo que se vengan, que las pueda ver y tomar. ¿Sí? Nosotros podemos decidir que vamos a invertir en nuestro crecimiento. Nosotros podemos decidir que vamos a buscar soluciones. ¿Qué necesitas? ¿Mm? Pues obviamente, pues esa expectativa que nos ayuda. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esto al instante? Pues mira, tenemos que empezar a ver cuáles son nuestros valores y nuestras creencias. ¿Por qué? Porque la expectativa viene de algo más profundo, que son ¿qué? Tus creencias y tus valores. Y es el núcleo de la personalidad y de la motivación de cada uno de nosotros. Entonces, lo que nosotros creemos posible, lo que creemos que merecemos, lo que creemos sobre nosotros mismos, si somos capaces y si todo esto viene de cómo modelamos nosotros, pues esas creencias, esos valores, ¿va? Entonces, todo se modela. Modelamos nuestras expectativas y las expectativas van a modelar ¿qué? Nuestra actitud, ¿va? Entonces, lo que ves afuera es solo como la punta del iceberg, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? A trabajar lo que está debajo, ¿sí? Esas creencias, esos valores y ese concepto propio, porque aquí es donde está como la idea clave de todo lo que vamos a ver. Tu actitud es la expresión externa de tu mundo interno.
tu concepto propio. ¿Va? Entonces, si tú cambias tus creencias, obviamente van a cambiar tus expectativas. Si tú cambias tus expectativas, pues va a cambiar tu actitud. Y si nosotros cambiamos la actitud, adivine qué es el cambio que vamos a tener. Nuestros resultados. Vamos a tener resultados diferentes en nuestra vida. Entonces, todo donde empieza desde adentro, ¿va? Y todo empieza desde dónde? Desde nuestro concepto propio. Y por eso este entrenamiento de verdad que es tan poderoso porque te enseña a transformar de adentro hacia afuera. Nosotros muchas veces queremos hacerlo al contrario. Y por eso es que no nos responsabilizamos de nuestra vida, porque entonces estamos diciendo, es que es muy mal líder, es que no me lleva por el camino corriente, es que la empresa no está cumpliendo con ciertas cosas, es que el movimiento monarca no está generando lo que debía de generar. Todas esas cosas, cuando en realidad nosotros debemos hacer y preocuparnos es por nuestro interior. ¿Va? Ahora, una de las ideas más importantes de verdad que tenemos que empezar a trabajar es el concepto propio. Y hay muchas investigaciones, muchos experimentos de muchos científicos, neurocientíficos, filósofos, psicólogos, todo lo que le queramos poner acá, que nos habla que el concepto propio, pues es lo que ha ayudado a que haya una trascendencia en el ser humano en los últimos siglos. ¿Sí? Y entonces ahí es donde nos decimos, listo, ¿qué necesitamos hacer nosotros para poder crear ese concepto propio? Ese programa maestro, que es el que nos rige, ese sistema operativo que controla absolutamente todo dentro de nosotros, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos que aprender a construir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí está nuestro centro de mando. ¿En dónde? En ese concepto propio. Entonces, el concepto propio está formado por todas esas creencias, por todos esos valores, por todas esas emociones, por todas esas ideas, por todas esas percepciones, interpretaciones que nosotros a medida de que nacimos en toda esta, hemos ido acumulando desde que nacimos, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y obviamente pues también en nuestra vida adulta, porque ¿qué creen? Esos valores, esas creencias, esas emociones también se van generando en la vida adulta, ¿sí? Entonces, el concepto propio es esa historia que hemos creado sobre cada uno de nosotros, es la historia que crees sobre ti, aunque esa historia muchas veces no sea cierta, que es lo que vimos en inteligencia emocional, ¿verdad? Que son esas creencias limitantes que a veces las creemos como verdades, las tenemos como verdades y no son ciertas. ¿Va? Entonces aquí es donde el concepto propio determina la eficacia que estamos teniendo en la vida, nuestro desempeño, nuestros resultados y no es únicamente en el negocio, en todas las áreas de nuestra vida, en todas, en las relaciones, ¿sí? En nuestra salud, ¿va? En nuestro desempeño laboral, en nuestro negocio. Entonces, el concepto propio determina toda esa eficiencia y ese desempeño que tú tienes en todas estas áreas de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que fortalecer y qué es lo que hay que aprender a construir? Nuestro concepto propio. ¿Sí? Y entonces ahí es donde dice y abarca lo que hacemos, cómo reaccionamos, cómo pensamos, qué creemos posible, qué creemos imposible, qué te permites recibir, qué te permites entregar, ¿va? Y todo eso es lo que está controlando, pues obviamente este programa maestro, que es nuestro concepto propio, ¿va? Entonces, todas las mejoras externas, los ingresos, las relaciones, mejorar las relaciones, tener más salud, tener más éxito, ocurre cuando nosotros empezamos a cambiar o a construir ese concepto propio. Nosotros empezamos a irlo formando y entonces vamos a tener esas mejoras externas.
vamos a poder mejorar nuestras relaciones, vamos a poder mejorar nuestra salud, vamos a poder tener más éxito y si para muchos el éxito es dinero, pues adivinen que van a tener mucho dinero, ¿sí? Entonces, esto es lo que necesitamos cambiar. Nada cambia si nosotros no cambiamos ese concepto propio. Y ahí me encantó una vez que escuché que cuánto nosotros en realidad estamos desatando el potencial o cuánto estamos usando el potencial que tenemos realmente. Y hay una investigación que hicieron en Stanford hace algunos años ya, que decía que el ser humano promedio usa alrededor del 2% de su potencial total. O sea, no estamos usando nada de nuestro potencial. Y es por eso, porque en realidad no nos han dado muchas herramientas para poderlo desarrollar, ¿sí? O incluso las vemos, las sabemos, pero no las hacemos con la intención, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a desatar o a desarrollar, pues ese potencial que está ahí como adormecido, lo vamos a desbloquear, ¿va? Y dice una frase por ahí muy, no recuerdo ni quién la dijo, pero decía algo que la tragedia del ser humano es llegar a la tumba con la música todavía dentro de él, ¿sí? En no haber escuchado su propia. Y eso es algo que nosotros necesitamos ir viendo, ¿sí? Ujú. ¿Cuál es el concepto propio que tenemos? ¿Va? ¿Por qué? Porque ya entendimos que hay una relación directa entre el potencial humano y el concepto propio. Te ves pequeño, actúas pequeño. Te ves limitado, te comportas de manera limitada. Te ves incapaz, te autosaboteas. Porque aquí tenemos nosotros un vehículo enorme para poder llegar a construir nuestros sueños, pero si nosotros nos creemos incapaz de tener esos logros que muchos están teniendo, ese autosabotaje pues no nos va a llevar a donde queremos, ¿va? Y el concepto propio es altamente subjetivo. ¿Sí? Porque no está basado en una realidad, está basado en lo que tú aceptas como verdad. Y eso está de locos, ¿verdad? Sí, porque entonces aquí entran las creencias heredadas, los comentarios de los de otros. A veces uno dice y tiene que irse incluso hasta lo que le dijo la maestra de primerito de primaria, porque vienen unas creencias desde ahí y unas opiniones desde ahí. Entonces, las opiniones ajenas nos hacen a nosotros formar un criterio propio que no es, un concepto propio que no es. Las críticas, ¿sí? Y lo más grave es que nosotros las aceptamos como ciertas, ¿sí? Y de pronto de niños es porque pues no teníamos las herramientas para poder saber si eso era una verdad o no, pero ya ahorita y en este negocio que hemos tenido y hemos venido caminando con tantas herramientas, ya no nos podemos dar ese permiso, ¿va? De aceptar las cosas que dicen de nosotros como si fueran ciertas. Vamos a tener que empezar a actuar con coherencia y a generar esas creencias, esos valores, obviamente que nos lleven a donde queremos estar. ¿Va? Porque muchos tenemos un concepto propio diferente para nuestra profesión, otro para nuestro cuerpo, otro para nuestra capacidad financiera, otro incluso para nuestra creatividad, nuestra comunicación, nuestras relaciones, ¿sí? Nuestra salud, ¿sí? Y cada uno determina ese comportamiento. ¿Mm? Y ayer escuché una vez no recuerdo a quién de los que he leído que decía que nadie gana más del 10% por encima de su concepto propio financiero. Y por eso a veces ponemos nosotros, ¿cuál es nuestra meta? Ah, yo quiero tener 9,000, adquirir 9,000 pesos extras mensuales. Y dice uno, pero ¿por qué 9,000 y no 200,000, 300,000? ¿Sí? Eso tiene que ver con el concepto propio financiero que yo tengo, ¿va? Entonces, desde ahí necesitamos irnos abriendo a eso, ¿sí?
Nos necesitamos ir sabiendo que nosotros, claro que sí podemos tener esos ingresos y que los queremos tener. Podemos y queremos, ¿sí? Y entonces cuando nosotros tenemos ese concepto muy por debajo, adivine lo que pasa en este tipo de negocio. Empieza a llegar ingresos y nosotros empezamos a deshacernos de ellos, porque nuestro criterio propio sobre ese nivel financiero no lo tenemos. Entonces nos da miedo tenerlo. Y por eso llegamos a ciertos rangos y nos estancamos, porque decimos, no puedo recibir más de ahí, porque mi concepto propio no está preparado para eso. ¿Va? Entonces necesitamos empezar a ir identificando cada uno de nosotros estas situaciones. ¿Para qué? Para poder ir viendo qué creencias, qué valores pues estamos teniendo alrededor de esto y obviamente qué concepto propio estamos generando alrededor de esto. Es igual, por ejemplo, si queremos bajar de peso, nosotros necesitamos vernos delgados, ¿sí? Como antes lo estuvimos. Entonces nosotros tenemos de crear ese concepto de, claro que sí puedo volver a estar delgada. Claro que sí. Si quieres ser más amoroso, más exitoso, más saludable, más creativo, pues tienes que verte así primero. Y por eso nos dice, si quieres ser un gran empresario, vístete como empresario. ¿Para qué? Para que tu cerebro y tú mismo vayan construyendo pues ese criterio propio o ese concepto propio. ¿Sí? Porque si no, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos regresando a esa zona de confort mental que ya tenemos definida ahí como concepto propio, entonces nos vamos quedando y entonces decimos, no, pero si como venía, venía bien, ¿sí? No, pues sí, si así también es, me siento bien. Entonces, eso es. Vamos a tener que ir cambiando eso y eso es mentalidad, ¿va? Ahora, vamos a entrar como en esa estructura interna de lo que es el concepto propio. Y tiene tres partes críticas que obviamente van a determinar la forma en cómo vas a pensar, la forma en cómo vas a actuar y también lo lejos que puedes llegar, ¿va? El éxito de cada persona. Entonces, el ideal propio es eso que más deseas ser y tenemos que empezar por ahí. ¿Qué es lo que yo realmente deseo? Porque si no tengo ese deseo identificado, entonces también, ¿qué es lo que voy a construir? ¿Sí? Ese es el ideal propio. Es la persona que yo realmente deseo ser. Es la visión más elevada de ti. Es el cómo te quieres comportar, el cómo quieres liderar, el cómo quieres amar, el cómo quieres vivir. ¿M? Y esta de verdad que es una de las grandes diferencias entre las personas que tienen éxito y quienes no. Porque las personas de éxito ya tienen todos estos ideales claros. Saben quiénes quieren ser y ven esa imagen con nitidez. Y por eso muchas veces nos hablan de visualización, porque es tener claro, obviamente, ese ideal de lo que quiero ser, lo que quiero llegar a ser, lo que quiero llegar a tener, lo que deseo ser. ¿Mm? Entonces ahí es donde nos dicen, es que las personas sin éxito tienen ideales muy vagos, confusos, o ni siquiera los tienen. O ni siquiera los tiene, ¿sí? Entonces, cuando tu ideal propio es claro, entonces, ¿qué va pasando? Que tu vida se va alineando hacia ese ideal. Y eso es lo más maravilloso, ¿va? Y eso también está 100% demostrado, que sí sucede. Entonces, ¿qué necesitamos empezar a hacer? Empezar a construir ese ideal propio, ¿va? La persona que yo, Beatriz Santamaría, deseo de ser, la persona que Clareta Martínez desea ser, la persona que Julieta Carrasco quiere ser, ¿sí? Y cada uno de nosotros, Araceli, Enrique, todos, ¿qué persona quiero llegar a ser? ¿Va? De ahí empezamos. Lo segundo es la autoimagen.
La autoimagen es cómo te ves hoy. Es ese retrato interno de cómo te ves tú hoy. Es el espejo mental, porque recuerda que nosotros somos también esa parte que pensamos. Es como crees que tú te desempeñas en tu día a día. Y entonces resulta de que la autoimagen controla cada uno de nuestros comportamientos automáticos. Entonces, si yo creo que soy tímida, pues voy a actuar como tímida. Si yo creo que soy malo para vender, entonces, pues, ¿qué? Ya confirmaremos esa historia de que seamos malos para vender, ¿va? Si creo que estoy en ese nivel promedio, pues voy a vivir como alguien de ese nivel promedio. Mm. Si creo que no sé dar una presentación que pueda impactar vidas, pues ¿qué creen? Esa es la historia que voy a contar. Imagínense que la autoimagen es tan poderosa que la mente jamás va a permitir que uno actúe de manera incompatible con esa forma en cómo nos vemos. Así es la mente, así es el cerebro, ¿va? Entonces jamás vamos a poder actuar de una manera que no esté acorde a lo que nosotros tenemos como autoimagen. Y eso es para que lo reflexionemos, ¿va? Porque entonces si es así, entonces si yo cambio la forma en cómo me veo, entonces ¿cuál va a ser el resultado? Otro, ¿verdad? Y el tercer componente es la autoestima. Y es la parte como básica del concepto propio. Porque la autoestima es cómo te sientes. La autoimagen es cómo te ves. Pero la autoestima es cómo te sientes contigo mismo en cada área de tu vida. Cómo te sientes como madre, cómo te sientes como padre, como pareja, como amigo, como hijo, como líder, como profesional, como deportista, como vendedor, como dueño de negocio, como empleado, ¿sí? Y es el motor emocional de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, si la autoestima está alta, entonces te vas a comportar mejor. Si tu autoestima es baja, entonces te saboteas, cometes errores, postergas, ¿sí? Te cierras y te limitas. Y yo le escuché una vez a una psicóloga que me gusta mucho, que decía, pero es que no hay en realidad autoestima baja o alta, porque es depende de en qué esté yo y cómo me quiera ver, ¿sí? Entonces, pues no podemos, no hay como una medida si es alta o baja. Sí, eso únicamente podemos empezar a vernos nosotros. Sí, la autoestima de ti, que va a determinar el rendimiento que tengas en tu negocio, tu felicidad, tu capacidad para avanzar, el éxito de tu vida. ¿Sí? Entonces, lo importante y lo bueno aquí es que sabemos que el concepto propio y especialmente la autoestima es totalmente moldeable, ¿verdad? Que podemos empezar a trabajar en esa autoestima, que podemos empezar a sentirnos de una forma diferente, porque es una decisión. Nosotros podemos decidir reprogramar la forma en cómo estamos ahorita, en cómo sentimos, podemos elevar, podemos transformar todo lo que queramos, ¿sí? Y hay una frase que esta se la copié a Brian Tracy porque me encanta, porque él dice, si usted permanentemente, y de verdad que escríbala, si ustedes repiten esta frase tan poderosa y alinean a alguna que ustedes ya tengan, ¿sí? Me agrada mi persona, me agrada lo que soy, me agrada lo que es Beatriz Santa María, ¿sí? Y si nosotros la repetimos una y otra vez, obviamente nuestra autoestima va a ser diferente. Entonces, cada vez que nosotros decimos, me agrada mi persona, sube esa fuerza emocional. Y mientras más suba toda esta autoestima, pues más obviamente va a subir ese concepto propio y entonces en últimas vamos a poder tener un resultado diferente en nuestra vida. ¿Ma?
Entonces, copies en esa frase y ajustenla a la que ustedes ya tengan como mantra y repítanse todos los días. Me agrada mi persona, me agrada lo que soy, ¿sí? Me agrada lo que es Beatriz Santa María, ¿va? Y son herramientas súper sencillas. Díganme quién no se puede repetir eso cada día, ¿sí? Así como trabajamos en inteligencia emocional con el desafío de Aristóteles, incluyan esto a su herramienta diaria. Recuerde que lo que vamos a construir aquí, cada uno de nosotros es su cajita de herramientas, ¿sí? Entonces vámosla construyendo, vámosle adicionando lo que nos va haciendo sentido, ¿va? Ay, aquí, bueno, casi no se ve, no sé qué pasó. Entonces dice, la autoestima es un concepto, no es un concepto más en realidad, es el cimiento emocional sobre lo cual nosotros vamos a qué, a ir construyendo nuestra vida, la vamos a ir forjando alrededor de. Y hay dos principios que debemos nosotros grabar en el corazón. Y la verdad que es que está fuerte, ¿sí? Porque dice, nunca puedes amar a nadie más de lo que tú te amas a ti mismo. Y por eso muchas veces fracasan nuestras relaciones. Y no solo las de pareja, las relaciones con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Porque nunca puedes amar a nadie más de lo que tú te amas a ti mismo. ¿Mm? ¿Sí? Si tú te valoras poco, das poco valor a los demás. Si nos respetamos a media, pues eso no va a permitir que respetemos a otros. Ujú, ¿va? Y lo otro es que nadie te puede amar ni respetar más de lo que tú te amas y te respetas. Y está cañón esa, ¿verdad? Está cañoncísima. Si nadie te puede amar ni respetar más de lo que tú te amas y de lo que tú te respetas. Entonces ya sabemos por dónde necesitamos empezar. Por respetarnos nosotros mismos y por amarnos. ¿Sí? Esto es muy fuerte, pero es la verdad. En la forma en cómo te tratas a ti mismo, establece el estándar de cómo el resto del mundo te va a tratar. ¿Mm? Y por eso les decía al principio, estoy de valientes. Porque quien toma la decisión de encontrarse con ese ser interno y con estas verdades es quien va a crecer. Quien no las reconoce, y no las tenemos que reconocer acá, es un trabajo individual. Quien no las reconoce, pues obviamente no va a poder encontrar herramientas para poderlas desarrollar, ¿va? Entonces, si tú te ves como alguien valioso, importante, merecedor, el mundo te va a responder de esa manera, ¿va? Ahora, ¿de dónde viene nuestra autoestima? Nosotros no nacemos con una autoestima ya hecha, nacemos con un potencial puro, ¿sí? Nacemos pensando que somos inteligentes, de verdad, por eso los niños no tienen límites. Y se van y se creen y si se suben dos veces a ese taburete y se caen, no pierden y siguen intentándolo, intentándole. Nosotros los adultos somos los que los limitamos, ¿va? Pero venimos con ese potencial neto para desarrollar las capacidades que queramos. Pero nosotros hemos ido aprendiendo de nuestros padres, de las personas, nuestros cuidadores en turno. Hemos ido aprendiendo de ese trato, de la forma en cómo ellos nos miraban a nosotros, de la atención que recibimos de ellos. Sí, y esto fue creando nuestra autoestima o nuestro criterio de autoestima. Entonces lo aprendimos de nuestros padres, de nuestros maestros, de las primeras experiencias que vivimos, de cómo nos hablaban, de si nos criticaron, de si nos ayudaban y nos animaban, de cómo nos hacían sentir. Y ahí por eso muchas veces escuchamos que la autoestima, y de parte de los psicólogos, que la autoestima se construye en los primeros 5 años de vida.
principalmente en esos primeros 5 años, que después cuando llega la adolescencia, que hay una poda en nuestro cerebro, hay como una segunda oportunidad, sí. Y que ya sabemos de la neurociencia, que también esto podemos irlo nosotros, obviamente, reconstruyendo o reprogramando día con día. ¿Va? Pero entonces tenemos que saber que nuestra autoestima, de pronto en la que tenemos ahorita, tiene que ver mucho con nuestra infancia. Entonces, ahorita que somos seres conscientes, no que, que nos decían algo y así lo teníamos que creer. Ahorita que somos seres conscientes, pues necesitamos empezar a construir cosas diferentes. ¿Va? Eso es. Y entonces por eso volvemos a la frase, a los cimientos del corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Me agrada mi persona. Eso va fortaleciendo que esa base emocional. Cada vez que yo repito, me agrada mi persona, entonces se eleva mi energía y se va reconstruyendo ese concepto de lo que somos. Entonces, anótenla, grábensela, repítanla y que sea su mantra día con día, ¿sí? ¿Va? Entonces podemos elevarla. Eso es lo importante y lo que nos debemos llevar hoy. Nosotros podemos elevar esa autoestima, la podemos sanar, la podemos transformar. ¿Va? Ahora, vamos a profundizar un poquito en esta parte de dónde vienen nuestras actitudes y por qué muchas veces no nos saboteamos sin quererlo, incluso muchas veces sin saberlo. Entonces, todos llegamos al mundo con atributos maravillosos. Los niños nacen sin miedo, los niños nacen totalmente espontáneos. Entonces, los niños nacen sin miedo, no tienen de verdad. Que quiero ponerlo de Ay, que se veía que estaba ahí, pues. ya, yo creo que ya. Entonces los niños nacen sin temor a nada, a nada. Nacen, o sea, lo que les decía, si escuchan un ruido fuerte, salen a ver qué pasó. No les da miedo, ¿sí? Si no tienen miedo que si se van a subir en la silla, que se vayan a caer. Por eso ellos viven en un estado que se llama yo puedo. Y le hacen a las mamás así y le quitan la mano y quieren subirse y quieren buscar y quieren ir a explorar y quieren aprender. Es innato del ser humano. Cuando nosotros nacemos, nacemos con eso de que somos capaces de todo. Y eso los que hemos tenido un bebé al lado sabemos que sí, que esos primeros años son pesados de cuidarlos. ¿Por qué? Porque pues ellos quieren explorar el mundo y todos los días quieren explorar un poco más, un poco más, un poco. No tienen límites. Para ellos un mantra es yo puedo, ¿sí? Ahora también los niños nacen totalmente espontáneos. Dicen lo que sienten, dan su opinión, se mueven con libertad, no están pensando en que lo van a criticar, en que no lo van a querer, en que va a quedar en ridículo, en que se va a frustrar, en que va a quedar mal, en que va a hacer quedar mal a sus papás. No, eso no les, eso no les interesa, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, nuestro estado natural es vivir sin miedo y ser espontáneos, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que llegamos a adultos llenos de miedos, de dudas, de bloqueos y de inseguridades? Y entonces ahí es donde está la clave, cómo aprendemos los seres humanos. Y entonces los seres humanos aprendemos de dos maneras, ¿sí? Aprendemos de dos maneras muy poderosas. Y así es lo mismo que hace y es la forma en cómo actúa el cerebro. El cerebro actúa por imagen, repetición y frecuencia. Y así es que se generan hábitos y así es que se generan comportamientos y ya eso lo vimos muy bien en inteligencia emocional. ¿Va? Y entonces, el ser humano aprende por imitación. Copiamos lo que vemos. ¿Sí? En la forma de hablar, en la forma de reaccionar, en la forma de amar, en la forma de enojarnos, en la forma de resolver problemas. Entonces, muchos de nuestros hábitos actuales vienen ¿qué? De nuestros padres, incluso de frases que nos repiten coloquialmente, ¿sí? Y listo. Y la segunda forma es que buscamos la comodidad y evitar el dolor.
Eso es lo que estamos en constantemente nosotros haciendo, 80 y tantos por ciento. buscando la comodidad y evitando el dolor. ¿Sí? Y muchos podemos escuchar que hay personas que lo llamaron como los principios del placer. Nos movemos hacia eso que nos hace sentir bien. Nos alejamos de lo que nos duele, nos acercamos a lo que nos hace sentir bien, a los que nos da placer. ¿Sí? Y así dejamos que vamos generando hábitos, ¿sí? De acuerdo a qué, a esto. Y vamos viendo que nos funciona y que no. ¿Y dónde comienzan esos bloqueos? ¿Dónde Hola, Betty. como ese gran villano? Alguien me habló por ahí. Betty, discúlpame, quiero participar contigo en esta extraordinaria presentación. Ajá, Me cuadra todo lo que estás comentando. Quiero, quiero compartir con ustedes que ajá, estas situaciones del miedo que comentas, de los niños que no, en realidad los niños no lo conocen. ajá, Nosotros somos el resultado de un conjunto de creencias que han sido heredadas por nuestros padres. Por eso algunas frases dicen, no le transmitas a tus hijos tus miedos. Perdón, pero queremos ¿Quién saber está quién está hablando. hablando? ¿Quién está hablando? Por favor, para que Jorge. Jorge veamos. Garduño, perdón, buenos días a Ay, todos. Jorge, ¿puedes prender tu cámara, Jorge? Buenos días. Sí, es que vengo manejando, con gusto la prendo, pero vengo aquí Disculpe. manejando. Ajá. Dame un segundito. Es que esta vez Jorge dice iPhone, entonces no sabíamos yo porque ya te reconocí la voz. Sí, perdón. Déjame ver, a ver si Azucena, mi esposa, puede aquí apoyarme, prender la Ajá, cámara. Pero te venimos escuchando y nada más era un acotamiento a eso. ajá, Me encanta cómo conectas, Beatriz. Gracias por compartir todo esto. Y yo les comentaba que somos el resultado de creencias que fueron heredadas por nuestros padres. Estos miedos, los niños, como bien lo dices, no lo conocen, no ujú, saben, son espontáneos y tenemos que aprender a ser niños otra vez al final de cuentas. Y a los niños tenemos que ser en el tema del enrolamiento para las personas que están en nuestros equipos de trabajo, en nuestros grupos, tenemos que ser como los niños. Tú a un niño ujú, le dices, tu hijo te dice, oye papi, quiero un helado. Y tú no, mi amor, porque no es hora. En 2 segundos te vuelve a decir, no, es que quiero un helado, papá, quiero un helado. Entonces, esa persistencia, ellos no conocen el no. ujú. Se le fue la señal. Fue a él, ¿cierto? No fue a mí, ¿o sí? No, fue él porque anda manejando, entonces debe de Ah, haber partes donde no hay señal. señal. Sí, sí, sí. Vamos No, adelantándole. es que yo no quiero participar en esto. Es que para mí el networking es malo, yo no sé, yo no soy bueno, ¿no? Empiezas a creerte situaciones y circunstancias que ni siquiera conoces, pero que te han platicado y Ujú, conviertes el sistema de creencias de otras personas como propio. ujú, Entonces ahí debes de aprender a callar tu mente. Ahí es donde tienes que parar, hacer un alto, observar, ajá, y definir para dónde quieres ir y qué es lo que quieres para tu vida. ujú, Entonces, esa parte, esa parte es bien bonita y sí está, perdón que lo diga de esta manera, pero el producto que tenemos, o los productos que tenemos son algo extraordinario, que hacen beneficio a las personas, pero decía esta chica en la conferencia que tuvimos la oportunidad de conocerla, a la señora de Herbalife, que ahora está con nosotros en Cincino. Esa esperanza, claro, es que ese es el enrolamiento. Esto es de corazón a corazón. Tengo algo que es un regalo para ti y que ujú, puedes hacer con esto lo que tú te imagines que puedo hacer. Entonces, esto puede, sin sí, ¿no? Esto puede ser para ti lo que tú definas que pueda ser.
Ajá. Ujú, Y diario, de momento a momento, lo debes de construir. Es como vivir, es como ser papá o mamá, ujú. situaciones de la vida que se presentan de momento a momento y la vida siempre te está dando retos y si te da retos es porque los puedes superar. Entonces, nada más hasta aquí mi participación se me hizo súper interesante lo que estás diciendo. Me checa todo, lo que me choca, me checa. Y esto es, o sea, de verdad, en serio, me encanta cómo lo conectaste hace rato, ¿no? Del amor propio, porque Mm, debemos de empezar a trabajar desde esa parte, que es algo tan sencillo, pero es tan trascendental en nuestras vidas y que impacta no solo nuestra vida, sino la vida de las personas que nos rodean, ¿no? O sea, las Total. personas que invitas a esta experiencia de vida, no es porque, no es porque no las quieras, al contrario, es gente que estimas, que aprecias, que valora su amistad, que valora su compañía y que lo único que quieres es hacer de ellas una mejor persona o que se conviertan en la mejor versión de ellas mismas. Y esto es como un río, me explicaban a mí en algún curso de liderazgo, esto es como un río en donde entre más personas seamos enroladas, entre más personas vayamos en el río, más difícil es cambiar el caudal del río. Entonces, Total. únete, únete a esta filosofía, y es una filosofía de vida, al final de cuentas, ¿no? Por eso es de que yo te hacía un comentario, Betty, bien, o sea, creo yo, interesante, importante, cuando de pronto veo a expositores que dicen, puta, es que no más, yo me duermo, yo me despierto hasta que me dejo de soñar. No, a ver, o sea, sí está padre, sí está bien que te des tu espacio y todo, pero aquí lo que tú acabas de decir, eres empresario, vístete como tal. Eres exitoso, vístete como tal. Entonces, tienes que coincidir tu manera de ver la vida, o sea, tu filosofía con el presente, con lo que estás haciendo en este momento. Un Ujú, líder, capitán, lidera, capitanea. Entonces, todos tenemos esa pequeña semilla en nosotros. Créenla, explórenla y compártanla. Eso es lo que puedo decir. Gracias, Betty. Ay, no, Disculpen no, a todos por el atrevimiento, pero gracias. Gracias. cuando te digo esto a ti, cuando te digo esto a ti, Betty, se lo Ujú. digo a mi esposa que está aquí al lado y se lo comparto a cada uno de las personas que están aquí escuchando, dando los minutos de su tiempo para conocerse a sí mismo. Que esto es lo importante. Cuando te conoces a ti mismo, sabes el potencial que tienes. Entonces, ve profundo en ti, explora en ti y lo que vas a encontrar te puede agradar o no, pero lo importante no es eso. Lo importante es qué vas a hacer con eso. ¿Sale? Total. Total, gracias, Jorge, de verdad que sí. Gracias a ustedes. Y esto es para que participen. Excelente intervención. Gracias, Jorge. Pronto nos vamos Gracias a a conocer. ustedes. Sí, el miércoles nos vemos, diría la Clare. Sí. Sí, gracias, Jorge. Mira, y es muy cierto y conectando con lo que dice Jorge, y aquí es donde aparecen y comienzan los bloqueos muchas veces en nuestra industria, cuando aparecen los grandes villanos que son la crítica destructiva, que te dicen el multinivel es una farsa, ahí únicamente ganan los de arriba, y nosotros empezamos a tomar eso como cierto y no nos damos ni siquiera la oportunidad de desarrollar el negocio. Y la crítica destructiva, que es otra de las cosas que más bloqueos nos generan, empezamos a escuchar, no puedes, ¿qué haces tú? A mí me lo decían, ay, tú como ingeniera de sistemas y vendiendo juguitos en aquel entonces, los juguitos, sí, y te empiezas a decir y a tomársela como cierta, y por eso yo digo, de las cosas más grandiosas de estar en el network marketing, deje usted los resultados que se tienen, que los vamos a tener, el proceso y los cambios que vivimos. Yo le puedo preguntar aquí a las que conozco de hace rato, pues a Clareta, a ver si es la misma Clareta que era hace 2 años que empezamos y enfocándonos únicamente en Cincino. A ver si es la misma Clareta. A mí me lo pueden preguntar. Yo no soy la misma
de hace 2 años, en mucho. Y lo principal, en mi ser, en mi ser. Y esto me lo ha ayudado a tener esta industria. Y yo de pronto lo he contado en mi historia. A mí, yo sufrí un proceso de divorcio y lo que a mí me sostuvo fue esta comunidad. Y no crea que es algo directo que uno dice, no, es algo indirecto que se le da a las personas. Por eso lo que decía Jorge, el regalo que nosotros tenemos en nuestras manos no lo podemos callar. Nosotros tenemos mucha esperanza en muchos sentidos para mucha gente, ¿va? Entonces no podemos dejar que esa crítica destructiva nos frustre y nos bloquee en todo lo que podemos hacer y vivir en este negocio. Ahora, el otro. Nosotros damos orígenes a patrones que vamos arrastrando de toda nuestra vida. Sí, el primer patrón es ese patrón del temor al fracaso. Entonces se desarrolla cuando de niño nosotros intentamos hacer nuevo y algo nuevo y recibimos los regaños, ¿sí? Los castigos. Las reacciones exageradas de nuestros padres, porque pues no es de culparlos, pero vienen cansados, están en una situación, un niño desespera y vienen esas reacciones exageradas y pues eso es lo que hace que nosotros creemos ese patrón de temor y obviamente pues que nos lleva al fracaso. Entonces, el mensaje que el niño aprende es, si intento algo nuevo, me lastiman. Si intento algo nuevo, no lo voy a lograr. Eso es lo que muchos de nosotros tenemos grabados ahí. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer consciente para poder empezar a hacerlo de manera distinta. Y a veces se suena como repetitivo, pero es que muchas veces no lo alcanzamos a dimensionar. Entonces, por eso lo repetimos tanto, para que vamos generando esa conciencia y obviamente podamos empezar a reescribir otra historia, a reprogramar nuestro cerebro. Entonces, ese temor que sentíamos cuando niños, y lo escuchaba, creo que era de Luz una vez, que nos decía que todo eso se siente en el plexo solar, ¿sí? Y entonces ahí es donde vienen la ansiedad, ahí es donde vienen esos nudos en el estómago cuando queremos hacer algo, pero como que algo no nos deja y somos nosotros queriendo y algo nos lleva como hacia atrás, ¿sí? Y entonces esa respiración rápida y entonces la boca seca cuando queremos hacer tantas cosas. Digo, bueno, ¿por qué tengo la boca seca? Es precisamente esas cosas, ¿sí? Es precisamente esas cosas. Cuando nos da miedo algo, pues obviamente tenemos reacciones biológicas que nosotros necesitamos aprender a identificar. Porque si yo entiendo lo que me está generando el miedo, entonces yo puedo enfrentarlo. Pero si ni siquiera sé, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando nosotros necesitamos tomar el teléfono y llamar a alguien para invitarlo, ¿sí? Entonces sentimos ciertas incomodidades, necesitamos identificarlas, porque cuando la identificamos podemos intervenirla y tomar la decisión de hacer algo importante para nuestra vida. El segundo patrón es el compulsivo, es el temor al rechazo, ¿sí? Entonces, cuando el amor se vuelve condicionado, y estamos hablando de la niñez, te quiero si haces tal cosa. No te voy a querer porque hiciste mala. Eres malo porque hiciste tal cosa. Eres bueno porque hiciste tal cosa. Entonces el niño aprende así. Debo complacer para estar a salvo. Así fuimos criados, muchos de nosotros. No puedo hacer lo que quiero, debo hacer lo que ellos esperan que yo haga. ¿Va? Y eso es lo que vamos a darle forma y vamos a cambiar. ¿Sí? Y entonces de adultos cargamos ese dolor en los hombros, en el cuello, en la espalda, la tensión muscular, ¿sí? El adulto que vive exigiéndose, cargando con culpas, complaciendo a todo mundo para que lo vean, ¿va? ¿Y de dónde viene? De esta crítica destructiva, la crítica destructiva, ¿va? Que muchas veces, pues es incluso, pues no es que sea con la intención, es involuntaria, o sea, muchas veces ni lo notamos que lo hacemos. Es más, muchas veces lo estamos haciendo incluso aquí con nuestros socios. Nosotros necesitamos aprender a hacer críticas constructivas. ¿Cómo? Alentando a las personas. Esa es nuestra responsabilidad como líderes, porque todos los que estamos acá, ¿cuántos somos? No sé, no alcanzo a ver, pero todas las 34 personas que estamos acá somos líderes, nos estamos formando, todos para ser líderes, porque eso es lo que construimos en esta industria, líderes, líderes que vayan e impacten
la vida de muchísimas personas, que den, como dice Jorge, ese regalo de amor, de esperanza. Sí, entonces aquí volvemos a decir, entre más digas, me agrada mi persona, vamos a empezar a subir eso. Vamos a temer menos al fracaso, al rechazo, vamos a sentirnos más libres, vamos a actuar más y vamos a sentir que volamos alto, porque eso es lo que queremos, que todos los que estamos aquí, obviamente, empecemos a reconocer esos miedos y obviamente a intervenirnos y podamos volar, ¿sí? Que nos quitemos esos miedos que tenemos, porque muchas veces cuando empezamos a sentir esto no es para mí, no estoy viendo los resultados, son miedos internos, tenemos que hacerlos visibles, no podemos echar la toalla o tirar la toalla cuando sabemos que el proceso de maduración de este tipo de negocios es al menos 2 años de maduración, no de recibir ingresos, porque los ingresos sí se reciben si lo construimos bien, pero el proceso de maduración de este y de cualquier negocio es entre 2 y 5 años. Entonces démonos ese tiempo y no escuchemos los cocodrilos que salen a decirlos, eso no es verdad, eso no da, tal empresa pasó, en tal empresa hacen esto, todo eso no. Cerrémonos a eso y más bien concentrémonos en construir esta autoestima, en obviamente construir críticas constructivas y pues identificar qué tipo de crítica es y nosotros tener la valentía y la capacidad de decir si eso nos conviene o no. Si en realidad es una crítica que nos va a llevar a construirnos en lo que nosotros estamos visionando, en nuestro sueño, en todo esto, o si en realidad no va con todo lo que venimos trabajando. ¿Va? Recordemos que no todos vivimos el mismo proceso, no todos tienen la mente y la capacidad de aquietar la mente que otros. Entonces, sabemos que nosotros necesitamos seguir en este camino de crecimiento y que si nosotros no nos conectamos al sistema de verdad fácilmente, vamos a poder pues desistir al negocio. Y lo digo mucho por las gentes nuevas, porque hoy veo muchas caras nuevas, ¿sí? Si nosotros no nos conectamos al sistema, la verdad que es tan fácil soltar esto tan poderoso que tenemos. Si no nos conectamos al sistema, nos vamos desanimando, nos van comiendo los cocodrilos afuera, que te van diciendo, viste que te lo advertí, eso no es para ti, ¿qué haces ahí? Puedes estar haciendo otras cosas, vete a trabajar, regresa a tu empleo, allí es donde está. O sea, es eso. Entonces, por eso nosotros necesitamos estar acá, porque cada una de estas cosas, y yo agradezco que intervengan, porque yo lo único que hago acá es facilitar una información, pero el crecimiento que va teniendo cada persona, lo que va viendo, lo que va interiorizando, tienen que decirlo porque es la forma en cómo podemos impactar aquí a todo el grupo, ¿va? Entonces es importante eso. Entonces, ahora que ya nosotros entendimos todo lo de cómo la crítica destructiva puede dañar tu autoestima, incluso desde la infancia, pero que a medida en que vamos creciendo, pues también nos van impactando y el ejemplo lo dimos ahorita, nos van diciendo, eso es un robo, eso es una pirámide y eso obviamente esas críticas destructivas nos dañan nuestra autoestima porque aquí también nosotros vamos construyéndola en este negocio, ¿sí? Entonces, ¿cómo corrijo? Nosotros, ¿cómo podemos corregir sin herir? ¿Cómo yo puedo darle una retroalimentación sin apagar el espíritu de la otra persona? Es que tenemos una responsabilidad tan grande nosotros aquí como líderes, muchachos. Yo cómo educo si tengo hijos, cómo guío o cómo lidero sin dañar. En el caso aquí de nuestro negocio, ¿cómo yo lidero a una persona sin dañar? ¿Cómo la fortalezco? ¿Cómo puedo ir haciendo que le crezca su autoestima, que desarrolle autoestima? ¿Mm? Y pues a veces la respuesta es mucho más simple y transformadora de lo que parece. Yo, en lugar de corregir lo negativo, me debo dirigir hacia lo positivo. ¿Sí? Y muchos padres, muchos líderes aquí creemos que controlar significa decir no hagas eso, pero el cerebro en realidad no lo entiende. Reciben una imagen de acción que, pues, que queremos evitar, entonces hay rechazo y entonces hay un bloqueo y la gente no va a entender, ¿sí?
Ujú. Por eso lo efectivo es como redirigir. Vamos a decirle lo mismo, sí, pero de una manera que el cerebro lo asimile. Porque si no, si tú vienes a decir es que no lo estás haciendo bien, ya hay un bloqueo. Ya lo que dices de ahí en adelante puede que sea totalmente cierto y que sea lo que yo estoy necesitando, pero yo ya estoy en modo no entiendo. ¿Sí? Entonces, en vez de decir, no tires todo eso, entonces más bien dile, mira, ponlo aquí, por favor. O el lugar es este, en caso de tener hijos. En vez de decir, no grites, oye, hablemos un poco bajo para que todos escuchemos. ¿Sí? Y así, eso para los niños, pero para los adultos funciona igual. Nadie en el mundo mejora siendo humillado o señalado, nadie. Pero todos mejoramos cuando nos muestras cómo podemos hacer algo mejor. Todos tenemos formas, todos tenemos habilidades, todos tenemos capacidades, todos tenemos valores, todos tenemos actitudes que pueden ayudarte mucho. Y si nosotros reconocemos eso, pues que adivina qué va a hacer la gente. Lo segundo es que necesitamos hacer una crítica informativa, no destructiva. Cuando necesitemos corregir a alguien, a tu hijo, a tu pareja, a tu socio, a tu colaborador, pregúntale. Estoy diciendo esto para que mejore, no para descargar mi frustración, ¿sí? La crítica informativa siempre responde a ¿qué puedes mejorar? Porque eso es importante que lo hagas para mejorar. ¿Cómo puedes hacerlo mejor? Eso es una crítica constructiva o informativa, ¿sí? ¿Qué puedes mejorar? Porque es importante. ¿Cómo puedes hacerlo mejor? Eso es lo que la gente está esperando de sus líderes, ¿sí? Ejemplo, no me gustó cómo hablaste, no sirve. Pero si le dices, si hablas más calmado, te escucharás mucho mejor, así vas a lograr que la gente te entienda, que la gente logre captar tu atención. Eso es construir, ¿sí? Pero si yo le digo, no me gustó cómo me hablaste, eso no le va a servir de nada a la persona, pero sí va a generar otra serie de cosas, ¿sí? Pero si tú le dices, oye, tu presentación me encantó, oye, pero ¿qué te parece si de pronto hablas un poco más suave, más calmada, que la gente logre como escucharte más tranquila, ¿sí? Eso es lo que necesita la persona. Entonces, la crítica que no enseña, destruye. La crítica que no enseña, destruye. Y eso necesitamos tenerlos nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito? Siempre elevar a la persona, nunca lastimarla, nunca, nunca. Si eres padre, si eres líder, si eres mentor, si eres pareja, si eres amigo, tu función principal está en ayudar a otro a ser la mejor versión sin apagar su autoestima, sin pegarle a la autoestima, ¿sí? Eso de todas las 34 personas que estamos acá es nuestro deber, ¿va? Eso es lo que necesitamos hacer. Y entonces, la crítica destructiva, como ya lo dijimos, no corrige, rompe relaciones. Entonces, cada persona que critica de forma dura, humillante o agresiva, algo dentro de esa persona estás apagando, ¿sí? Entonces, si esa crítica se repite una y otra vez, entonces la persona llega al punto donde deja de intentar, se vuelve hipersensible. Y un adulto hipersensible, lo hemos visto en nuestros equipos, son personas que viven tensas, ansiosas, listas para defenderse en cualquier crítica, que no aceptan nada. ¿Por qué? Porque su autoestima fue golpeada tantas veces que ahora cualquier observación les activa el miedo y el dolor. Entonces aquí es donde viene esa pregunta importante, ¿cómo corrijo sin destruir? Y hay 4 pasos que van a ayudar a eso. Entonces, siempre que nosotros vamos a corregir a alguien, comencemos por alabarlo en algo. Todos tenemos algo que enaltecer, ¿sí? Entonces, ante cualquier retroalimentación, reconoce lo que hace bien la persona. Y cuando iniciamos con algo positivo, abrimos el corazón de las personas y desactivamos ese mecanismo de defensa. Entonces, empecemos alabando a las personas. Lo segundo es proteger la autoestima a toda costa, de verdad.
El tono, la mirada, la intención, lo son todo de verdad. No es lo que decimos, es cómo lo decimos. ¿Con qué intención? Entonces, haz sentir a las personas valiosas, de verdad. A que aunque hayan cometido un error, el mensaje debe ser, eres importante, solo vamos a ajustar ciertas cosas. ¿Va? Lo tercero es hablar del comportamiento, no de la persona, hablar de la situación, no de la persona. No digas eres desordenado, eres irresponsable, él es malo en esto. Entonces, en lugar, esta acción que debe de ser, tú puedes mejorar de la siguiente manera. Lo que pasó puede mejorarse de la siguiente forma. Entonces, cuando haces críticas, pues obviamente como llevando a la acción, la persona se siente guiada. Cuando criticas su identidad, la persona se siente herida, ¿va? Entonces, lo cuarto es enfocarnos en el futuro, no en el pasado. Lo que pasó ya pasó y no puede cambiarse. ¿Sí? Entonces, hablar de lo que ya pasó genera mucha culpa en la persona, vergüenza, frustración, ¿sí? Pero en cambio, si nosotros hablamos de lo que se puede ser, entonces esto da energía, genera autoestima, genera procesos de superación. Entonces, lo que podemos decir es, oye, ¿cómo lo podemos hacer diferente la próxima vez? ¿Qué paso podríamos dar para que nos mejore este proceso? Para que nos lleve a lo que sí queremos. Entonces, eso que genera esperanza, genera claridad, genera dirección, genera una guía, un acompañamiento. ¿Va? Entonces, cada vez que la autoestima de alguien se eleva, obviamente que se va a elevar su desempeño. Cada vez que lo bajas, ¿qué va a hacer? Pues se va a paralizar la persona. Entonces, a tu liderazgo, a tu crianza, a tus relaciones, vuelve poderosas las personas. Dale ese aire de que suban y que escalan. ¿Va? Entonces, la síntesis es como la siguiente. Si podemos resumir el éxito humano en solo una fórmula, sería esta. ¿Qué va a hacer? Que la actitud lleva a las expectativas a la creencia al concepto propio y el concepto propio a la autoestima. Todo comienza con la actitud. La actitud es el filtro en todo lo que tú interpretas de la vida, ¿sí? Entonces, una actitud mental positiva te abre puertas, te permite ver posibilidades y te convierte en una persona que avanza y una persona agradable. ¿Quién no le encanta estar al lado de una persona que tiene una actitud positiva, que te llene, ¿sí? Pero la actitud ya sabemos que depende de las expectativas. Entonces, si esperas cosas buenas, entonces tu energía cambia. Si esperas problemas, adivina que la vida te va a regalar muchísimos problemas. Entonces, las expectativas nacen ¿de dónde? De esas creencias, ¿va? ¿Sí? Entonces, en nosotros, ¿qué es lo que más nos detiene en dos cosas? ¿El temor al fracaso o el temor al rechazo? Todos aquí, todos, las personas que estamos acá, eso es lo que más nos detiene en esta industria. El temor al fracaso o al rechazo. Y estos dos temores son aprendidos, ya lo vimos, no nacimos con ellos. Lo más hermoso es que lo podemos desaprender, podemos reprogramarnos. ¿Cómo? Y aquí hay un secreto muy importante, que vamos a generar algo que nos va a ayudar en nuestra autoestima. Entonces, haz cosas que te hagan sentir orgulloso de ti mismo. Hazlas. Rodéate de personas que te elevan. Sí, por favor. De verdad que necesitamos estar rodeadas de personas que nos eleven. Háblate a ti mismo con respeto. Trátate como alguien valioso, porque lo eres. Trátate como te gustaría que te trataran en realidad. ¿Sí? ¿Ah? Y acuérdate, decir todo el tiempo, me agrada mi persona, esto nos va a ayudar a subir. Entonces vamos a corregir todo. Entonces recuerda, necesitamos que actitud positiva, esto nos va a llevar a expectativas positivas, a creencias fortalecedoras, nos va a llevar obviamente a crear este concepto propio, a elevarlo y a una autoestima sólida. Esta es como la cadena o la escalera que debemos usar, ¿va? Y entonces quiero terminar con esta frase que es la autoestima es la reputación que adquirimos con nosotros mismos, ¿va? Con nosotros mismos. Entonces, cada vida nosotros enviamos un mensaje de me respeto, me cumplo, me hablo con amor, hago lo que digo que voy a hacer,
soy coherente conmigo. Todas estas cosas necesitamos irlas identificando nosotros, ¿va? Ninguna, recuérdenlo, ninguna relación es más importante que la que tienes contigo misma. Nunca podrás dar más amor del que te das a ti mismo. Nunca podrás pedir respeto del que te das a ti mismo. De verdad que si tenemos que irnos hoy con algo, es con esto. Y bueno, hasta aquí lo que quería compartir hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere compartir algo, a que se compromete. Déjenme, yo voy viendo aquí el chat porque no lo vi. Entonces, si alguien quiere participar, ya nos fuimos un poquito adelante, pero bueno, creo que estos temas han sido importantes y que necesitamos hacerlo. Entonces, si alguien quiere compartir algo, aclarar algo, complementar algo, si nos quiere compartir a qué se compromete el día de hoy, qué aprendió, adelante. Betty, la intervención de Jorge yo creo que fue muy poderosa y habla por muchos de nosotros. De hecho, cuando nosotros tenemos esta oportunidad en las manos, hablando concretamente de nuestro negocio, lo que más queremos es que las personas que nosotros amamos se unan y tengan los mismos beneficios que nosotros estamos viendo, ¿no? Desgraciadamente, no todos tienen trabajadas sus creencias limitantes y contra eso no podemos hacer mucho. Entonces, yo como sugerencia, porque dentro de estas personas a las que yo he tenido en mente desde el principio, desde que empecé a hacer redes de mercadeo, pues es mi hermana que amo tanto y que me gustaría verla no solamente teniendo éxito financiero, sino trabajando esto que nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, no hay que decepcionarnos, tampoco hay que quitar el dedo del renglón, pero también hay que darles oportunidad a que ellos nos vean a nosotros avanzar. Cuando nosotros demostramos con hechos que lo que estamos haciendo es real, vamos a tener la respuesta inmediata. Disculpen que aquí mis perros también quieren participar. Entonces, yo les quiero mandar un saludo muy fuerte a todos. Gracias, Betty. Tú sabes cuánto te quiero y te admiro. Me voy a tener que salir porque ya llegó una persona que estábamos esperando, pero no quería dejar pasar esta oportunidad para decirles, no bajen la guardia. Nunca, nunca. Ese mensaje que nos dio Jorge fue muy poderoso. Y ahora tampoco dejemos de prepararnos porque tal como nos dice Betty y que lo hemos visto, salirnos del sistema baja nuestro ánimo. Entonces, que tengan feliz domingo. Ay, Y gracias, nos vemos, Victoria. Betty, el miércoles. Bye. Claro que sí, bye. Enrique Urrutia. Gracias. No, un tema súper importante porque la autoestima pues debe de estar súper fuerte y es algo que muchas veces ha sido golpeado, ¿no? Y yo estuve haciendo un recuento de la historia desde pequeño, de los primeros 5 años, de cómo se atacaban mis padres y decían, vamos a divorciarnos. Y pues decía, te jodes porque tenemos hijos. Yo me sentía culpable, ¿no? Y cómo yo mismo en esa forma de sentirme insuficiente como en un matrimonio, que gracias a Dios me ha restaurado y tengo una segunda familia que conocen por aquí algunos, y cómo fue un proceso de reforzamiento negativo, ¿no? Ujú. Que me llevó, gracias a Dios, a encontrarle, ¿no? A Dios, y yo creo que Dios me ha dirigido a Cincino para justo poder tener y reforzar ahora todo lo positivo que Él nos quiere dar a través de esta vida y a través de lo bueno que Él ha hecho en esta vida, y entre ellas cosas que es esta gran empresa. Pues nada, le doy gracias a Dios por ello, te doy gracias a ti por esta gran charla, y pues creo que lo que tenemos que trabajar tal vez el 50% de nuestro tiempo es eso, nuestra Sí, autoestima y estar fuerte, porque eso al final va a ir relacionado con nuestro desempeño. Y bueno, total. y justo yo tomé una certificación de coaching y gran parte de lo que enseñabas de cómo poder liderar, también le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad y me di la oportunidad, gracias también, que me di el tiempo y me dice mi esposa, te admiro porque con un trabajo ahí que era muy pesado, que aquí está uno de los compañeros, Sergio, pues aún a pesar de eso me di el tiempo y en estos 6 meses de esta certificación nos enseñaron gran parte de lo que tú justo enseñaste en este concentrado de 1 hora, que es muy importante cómo poder aportar valor a las personas, cómo poderlas dirigir de forma positiva sin crítica, sino irlas dirigiendo. Y creo que es muy importante este tema, estarlo repasando, estarlo ampliando. Muchas gracias.
Muchas gracias por esto. Oh, gracias a ti, Enrique, porque de verdad todos aquí tenemos talentos y experiencias que tienen que enriquecerlo. Como les digo, aquí somos facilitadores, pero toda la experiencia, por ejemplo, lo que dice Enrique, que ha estado en estos libros, lo que hizo Jorge, es importantísimo, porque no crean cómo impacta aquí a todos un solo comentario que se haga. Entonces, sí los invito a que participen en cualquier momento que crean que deben hacer una intervención, háganlo con total confianza, ¿sí? Con total confianza intervengan, porque créame que esto nos ayuda a crecer a todos. Gracias. Sergio, adelante. Hola, hola, sí, muchas gracias. Es mi primera reunión que participo. Me encanta, me encanta. Te agradezco de antemano toda la información tan valiosa que nos das. Y lo que yo quiero compartir es el hecho de que nuestra mente o nosotros mismos o somos nuestros mejores aliados o somos nuestros peores enemigos. Todo depende de nosotros cómo nos queramos mover. Al mismo tiempo, como líderes, considero que tenemos la gran responsabilidad de ser empáticos, ya que precisamente cada uno de nosotros empieza con una lucha dentro de nosotros mismos para hacer salir o hacer relucir nuestras cualidades, nuestras características, nuestros atributos o nuestras propias limitantes. Entonces, cuando nuestras propias limitantes salen y llegamos a ser naturales, yo como líder tengo que compartir y tenerle paciencia suficiente a esa persona que me sigue, ¿sí? Para poder no regañarlo, no castigarlo, sino que ayudarlo, ser una herramienta que puede utilizarme para jalarlo y sacarlo directamente de ese estado en el que está, un estado limitante, ¿no? Entonces yo considero que tenemos una gran responsabilidad. Yo estoy tomando maravillosa carrera y esta maravillosa empresa como un estilo de vida, pero también como una gran responsabilidad, porque en mí está el poder cambiar a mí mismo y poder cambiar a otras personas, ¿no? Entonces, de verdad, mil bendiciones a todos. Gracias, Enrique, por invitarme. Gracias por ser mi facilitadora en el día de hoy y más adelante. Espero, Beatriz, te agradezco mucho. Les deseo bendiciones a todos. Ha sido un placer. Ay, gracias, Sergio. Y es cierto, tenemos una gran responsabilidad, un regalo de llevar muchísimas cosas. Esto es un regalo de vida, la verdad. Yo creo que todos los que estamos acá entendemos y sabemos que ha sido un regalo de vida para nosotros. Entonces, por eso mismo no podemos quedarnos callados y por eso mismo no nos debe dar miedo a que nos vayan a decir que no, ¿sí? A que nos vayan a rechazar, porque no, en realidad no lo están haciendo a nosotros, están haciéndole a un proyecto. Entonces, empecemos a trabajar en esto y ahorita que estamos ya a medio mes, que estamos con puntos triples, que todo esto, vamos a impactar la mayor cantidad de vidas posible, ¿va? Y no sé si alguien más quiere intervenir y si no, ya para dejarlos ir, porque es domingo y ya sé que están aquí muchos esperándolo su familia. Pero bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Igual, 8 a.m. hora centro y seguimos. Subo la grabación más tarde para los que no pudieron participar, que la tengan ahí. Y igual si de pronto no han escuchado las otras dos, pues ahí también está las grabaciones para que las escuchen, ¿va? Y tengan bonito domingo, una gran semana, de verdad, de mucho éxito para todos, ¿va? Bye, bye. Bye. Reina, me encanta verla en pantalla. Bye. Gracias, Betty. Bye. Bye, bye. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones, bye.